Buenas noches, mi nombre es Brian Camilo Moreno Martínez. El día de hoy vamos a hablar de las principales medidas restrictivas adoptadas por los estados del espacio Schengen durante la pandemia del COVID-19. Y en este caso pues vamos a tomar como base el artículo la COVID-19 y el espacio Schengen hacia un modelo de interdependencia europeo de Ana María González. Es primero importante denotar que la autora básicamente nos va a explicar un poquito que los países adoptaron dos grandes medidas muy restrictivas durante la pandemia. La primera de ellas fue el restablecimiento de controles fronterizos internos dentro del espacio Schengen. Eso significó que varios países europeos volvieron a controlar básicamente el ingreso y la salida de personas en fronteras que normalmente permanecían abiertas, pues en este caso por la Unión Europea, el Tratado de Género, eso pues tenían las fronteras abiertas, pero básicamente durante este periodo, durante la primavera de 2020, prácticamente todo el territorio europeo dejó de funcionar como un espacio de libre circulación y empezó a tener ciertas fronteras. La segunda medida consistió en restricciones de viaje y limitaciones al transporte internacional. Entonces, estas medidas incluyeron suspensión de vuelos, suspensión de trenes, autobuses, transporte marino y demás provisiones de entrada y salida de personas hacia desde distintos territorios nacionales de la Unión Europea. Ahora bien, para entender cómo funcionan esas medidas y para entender pues si fueron efectivas o no, vamos a tomar como por ejemplo el restablecimiento de controles fronterizos que fue en Alemania. Entonces en 2020 el gobierno alemán cerró parcialmente sus fronteras con Francia, Austria, Suiza, Luxemburgo, Dinamarca. ¿Y esto para qué? Pues básicamente en ese momento se hizo para limitar la propagación del virus, y esto pues representó una ruptura temporal de uno de los principios fundamentales del espacio y era como la libre circulación de personas. Por otro lado, las restricciones del transporte, de los viajes, también suspendió pues numerosos vuelos internacionales, restringió el ingreso de viajeros provenientes de países con altos niveles de contagio y muchos aeropuertos europeos pues cancelaron rutas hacia Alemania, eso pues debido a la emergencia sanitaria. De pronto, después de explicar estas medidas, es importante comprender por qué el autor habla de esta interdependencia simétrica y del poder de negociación relativo, porque el concepto de interdependencia simétrica puede venir de las teorías de Robert Keohane y de Joseph Nye, que básicamente significa que los países dependen uno de otros. Entonces, básicamente hay como una interdependencia, pero no todos dependen de la misma manera y de la misma intensidad. Entonces, algunos estados son más vulnerables frente a las crisis internacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos Estados Unidos, que Estados Unidos es un actor que pues es muy importante, pero que también puede verse afectado. Entonces, es una gran potencia, pero básicamente el nivel de interdependencia es más sobre los países subdesarrollados que sobre países desarrollados como Estados Unidos. En el caso, pues la pandemia demostró que los países europeos básicamente estaban profundamente conectados por el comercio, por la movilidad, por el transporte, por la economía. Sin embargo, cuando apareció la crisis sanitaria, muchos actuaron de manera individual y priorizaron los intereses nacionales sobre la coordinación europea. Entonces, esto básicamente va a fortalecer y fortaleció el intergubernamentalismo, que aumentó el poder de negociación relativo de ciertos estados. Es decir, algunos países tuvieron más capacidad de decidir unilateralmente de cerrar procesos que de pronto otros. Entonces, por ejemplo, unos, pues al no tener esa interdependencia, no depender de servicios, de comidas y demás, pudieron poner restricciones de cuándo abrir, de cuándo poner, mientras que otros dependían básicamente de lo que decidieran pues, las grandes potencias. Entonces muchos países como Alemania, Francia, Italia fueron los primeros que decidieron qué hacer. Los otros siguieron ese proceso, pero definitivamente pues hay algunos países que dependían demasiado y no podían tomar esas decisiones. Entonces la pandemia evidenció que la interdependencia puede ser positiva cuando existe pues esta cooperación y coordinación, pero también puede convertirse en una debilidad de los países. Y si cada estado actúa por separado, pues vamos a tener el problema de, por ejemplo, un cierre descoordinado de fronteras que afectó la economía de la Unión Europea. Entonces unos países cerraron el 15, otros el 17, otros el 19, y pues el transporte de mercancías, de pronto las personas que pues, necesitan, por ejemplo, que dependen del trigo, que dependen
petróleo, pues básicamente se van a perder esos derechos de circulación que ya se habían adquirido con este proceso. Entonces, siento que este artículo es muy importante porque muestra las limitaciones de la cooperación y también de este modelo de integración y la necesidad también de fortalecer pues estos mecanismos de cooperación transnacional para enfrentar futuras crisis globales. Y no solamente esto, sino también de pronto analizar cómo países como Estados Unidos, incluso por ejemplo con Colombia, con países latinoamericanos, pues tienen ese poder que digamos que es un poco autoritario, tienen ese poder de decidir qué pasa con los demás y que a la final esos países pues van a optar ya no por una teoría de interdependencia, sino que van a optar más o menos por una teoría mucho más realista, es decir, cada quien con sus intereses. Muchísimas gracias.